Demos la bienvenida al doctor con el tema dieta y cáncer. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciada Alicia. Un placer, la verdad, volver a conectarnos y qué mejor para tratar un tema que es bastante conocido, bastante ignorado también quizás, porque en esta dicotomía existen muchos conceptos erróneos. Por eso que me pareció interesante poder conversar y como ya lo acostumbramos desde siempre, esta charla está dirigida en específico para la población de a pie, que quizás no tiene tanto conocimiento en relación a términos médicos, por lo que vamos a tratar de hacer esta conversación de una manera un poco coloquial, tratando de emitir la mayor cantidad posible de tecnicismos, con la finalidad de que los conceptos puedan ser claros, entendibles y que nos vayamos con algunas ideas claves para que puedan impactar y cambiar nuestro día a día. Entonces, en ese sentido, comparto con ustedes la presentación que vamos a hablar sobre dieta y cáncer. Y es que cuando uno habla de cáncer y a la vez piensa en la dieta, muchas veces puede sonar un poco extraño creer que la dieta podría condicionar en algún momento el riesgo de cáncer. Pero hoy en día sabemos que eso ya está claramente probado. Y es que cuando miramos este estudio que fue realizado en Estados Unidos, es una base poblacional bastante grande y que lo que hizo fue estudiar una cohorte poblacional durante más o menos 26 años y arroja que la mayor cantidad de muertes están asociados principalmente a factores de riesgo dietético. Lo miramos acá en esta tabla y nos damos cuenta que las muertes que tienen relación con el factor dietético pues son principalmente neoplasias, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Pero esto no queda ahí, porque uno puede decir, pero el factor dietético por sí solo, si es que a eso le agregamos que el paciente pueda tener también un alto índice de masa corporal, es decir, un paciente obeso, o que no realiza o realiza muy poca actividad física, cuando sumamos estos tres nos vamos a dar cuenta que esto es de terror. Y es que en realidad tanto la dieta, el sobrepeso, la obesidad y la poca actividad física condicionan un riesgo terrible para la salud y hoy por hoy es considerado el factor de riesgo número 1 para mortalidad. No lo digo yo, lo dicen los estudios, de estos es el más actual que he podido encontrar, así que definitivamente es algo que nos debe llamar la atención. Y estos son en realidad los componentes de una dieta peligrosa. Yo sé que probablemente muchos de los que están acá presentes en esta reunión se van a dar cuenta que comemos como está señalado acá. Y esta es una dieta peligrosa. Usualmente, ¿qué hacemos? Nuestra comida peruana, nuestra gastronomía es muy rica, muy deliciosa, pero lamentablemente es una dieta muy pobre en frutas, en vegetales, ni qué decir de cereales, nueces o semillas. Muchas veces también no consumimos leche, hay que decir los alimentos ricos en fibra, pescados, mariscos y ácidos grasos poliinsaturados, que son esenciales para nuestro cuerpo, ya que no los sintetizamos. En estos elementos es una dieta peligrosa. Adicionalmente, si es que tenemos una dieta rica, o sea, comemos abundante cantidad de carne roja, carnes ultraprocesadas, como embutidos, ¿sí? Bebidas gaseosas, ácidos grasos trans o sal, pues todo esto constituye una dieta altamente peligrosa. Y estoy más que convencido que muchos de los que están viendo esta diapositiva podrán dar cuenta que eso es lo que hacemos. Lamentablemente nuestro día a día es consumir este tipo de alimentos y que finalmente pues van a generarnos un gran riesgo para nuestra salud. Ahora, mundialmente existen diversas instituciones que lo que hacen es dar lineamientos para que a nivel mundial se puedan establecer algunos patrones de prevención. En este caso, les traigo acá la guía más reciente elaborada por el World Cancer Research Foundation y la American Institute for Cancer Research, que no son otra cosa más que instituciones que van a investigar a nivel mundial, instituciones americanas, que van a estudiar el impacto que tiene la dieta, la nutrición y la actividad física en el cáncer. Estas guías se actualizan con una frecuencia de cada 10 años y el último foro, como les comentaba, ha sido recientemente publicado en el año 2018, así que las recomendaciones que vamos a compartir el día de hoy son las que están vigentes. Este es el resumen y me parece que es un gráfico sumamente ilustrador porque nos dice en una sola imagen lo que debemos y lo que no debemos Marca 1 para prevenir el cáncer. Y es que en la consulta
llegan muchos pacientes y la pregunta principal, y creo que la más frecuente que encontramos como oncólogos es, doctor, ¿y qué puedo comer? O la inversa, doctor, ¿qué no debo comer? Y es que esta es una preocupación muy frecuente, creo yo, en la mayoría de pacientes. Entonces, este gráfico me pareció súper interesante porque resume en realidad las recomendaciones que da esta guía para el control y prevención del cáncer a través de la dieta. Básicamente las podemos resumir en tres. Si es que queremos hacer una clasificación de estas recomendaciones, las vamos a resumir en recomendaciones que debemos hacer y vamos a tener por otro lado recomendaciones sobre lo que no debemos de hacer. Entonces, sobre lo que sí debemos de hacer es, por ejemplo, mantener un peso sano, mantenerse activo físicamente, consumir una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. Probablemente es lo que siempre escuchamos, pero que muchas veces decimos, ay, qué pereza, ¿no? Pero esto es lo que está recomendado y les voy a mostrar las evidencias, porque no es solamente mostrar un gráfico, sino también de dónde sale esta información y eso es lo que vamos a ir descubriendo en las siguientes diapositivas. Entonces, estas tres recomendaciones son esenciales sobre lo que sí debemos hacer. Y esas tres son mantener un peso sano, mantenerse con actividad física, realizando actividad física, consumiendo una dieta rica en cereales. Esas son las tres cosas o recomendaciones que sí debemos hacer. Y como contrapartida, tenemos recomendaciones sobre lo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer, eso probablemente lo sabemos, pero muchas veces hacemos oídos sordos. ¿Cómo cuál? Como limitar el consumo de comida chatarra, comida rápida, u otros alimentos ultraprocesados, que también ya los vamos a ir conociendo, porque tienen una gran cantidad de grasa, de almidón y azúcar. Algo que consumimos muy a menudo son las carnes rojas, ¿no? La carne de cerdo, la carne de vacuna, la carne de vacuno, son un grupo de carnes y que si a esto lo sumamos en las famosas parrilladas, ¿no? Que cuando tenemos un evento familiar, celebramos el término del tratamiento con cáncer, vamos a comernos una parrilla. Ok, el consumo de carnes rojas y procesadas con embutidos también predispone al riesgo de cáncer, así que tampoco deberíamos hacerlo. Y una costumbre también muy arraigada, ¿no? En nuestra sociedad, que es el consumo de bebidas azucaradas, a modo de celebración, de homenaje, cuando llega un familiar a la casa, ¿qué es lo que hacemos? Si no tomamos unas cervecitas, pues entonces, hijo, anda, cómprate una gaseosa a la tienda, ¿no? Y es nuestro día a día, consumir bebidas azucaradas. Pues bien, esta es otra recomendación de lo que no deberíamos hacer. Claro está también el limitar el consumo de alcohol. Y por último, el evitar los suplementos, los famosos suplementos que van a venderse hoy muy a menudo, quizás más que antes, que buscan decirle a la población que si tomas A o B o C cosas, ya no te va a dar el cáncer. Eso, lamentablemente, es mentira y muchos de nuestros pacientes confían, quizás ingenuamente, en gente sin escrúpulos, ¿no? Que no tienen ningún reparo en vender agua y decirles que eso los va a curar. Entonces, eso obviamente no está permitido, no está recomendado por este foro, esta guía internacional que les traigo para compartir el día de hoy. Entonces, vamos conociendo un poco al detalle sobre las recomendaciones de lo que sí debemos y lo que no debemos. Recomendaciones sobre lo que sí debemos hacer. La recomendación número 1, y creo que es la que nos tiene que quedar clarísimo, es en relación al control del peso. Es muy conocido por todos que nuestro país tiene una gran cantidad de pacientes obesos. Y es por ello que este foro ha encontrado la evidencia científica suficiente que demuestra que los pacientes y en general la población debe mantener su peso dentro de rangos saludables y evitar ganar peso en la vida adulta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vemos a una persona delgada y decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás delgado? Y vemos en contrapartida a un paciente obeso, ¿no? Y decimos, oye, qué bien se le ve, mira, está gordo, está sano y bueno, ¿no? Y eso en realidad son paradigmas que tenemos mentalmente establecidos como sociedad y que debemos desterrar. La obesidad es una enfermedad y no debe ser considerada como algo normal. Y es que la obesidad a lo largo del tiempo ha ido creciendo. Como pueden ver en este gráfico, la obesidad hoy en día es considerada una pandemia también a nivel mundial. Desde el año de 1975 podemos ver que habían algunos países que tenían una mayor cantidad de obesos, principalmente en Europa, México, Canadá y la parte sur inferior de Chile y Argentina. Esto en el transcurrir de los años fue cambiando y es que los cambios de estilo de vida, la inactividad física, el sedentarismo y la
diseminación de la comida chatarra, la comida rápida, los fast food, lo que hicieron fue aumentar severamente la cantidad de obesos. Y esto para el año 95 podemos ver claramente la diferencia, ¿no? Las áreas rojas son las áreas donde existe mayor cantidad de obesos. Para el año 2005, fijémonos acá, este mapa es ya un poco más llamativo porque prácticamente América del Norte, Nueva Zelanda, Australia, Oceanía, parte de América del Sur también, Argentina, Chile, Venezuela, en el año 2005, tenía gran cantidad de obesos. Y para el 2014, pues prácticamente es de terror, porque casi todo el planeta, excepto algunas áreas del África, por motivos socioeconómicos, pues no existen obesos en estas áreas, pero en el resto del mundo podemos darnos cuenta de que la obesidad es un problema que tiene diseminación global. Claramente, nuestro país no es la excepción, y es por ello que en este consenso también que les traigo a continuación, es el World Obesity, que es un consenso que nos establece algunos parámetros epidemiológicos, estimaciones de cómo estamos en cuestión de frecuencias, de porcentajes de obesos a nivel mundial y en específico en el país, ¿no? Fíjense ustedes acá que nuestro país tiene algunos objetivos identificados en relación a la prevalencia y a la cantidad de pacientes nuevos con obesidad. En el 2010, en varones estaba alrededor del 13.3%. En mujeres era casi el doble, teníamos 22.5%. Y para el 2025, o sea, de acá una estimación dentro de un par de añitos nada más, aproximadamente el 20% de varones y el 30% de mujeres, o sea, casi una de cada 3 mujeres va a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, estas cifras son dramáticas porque nos dan también una idea de que la población obesa pues va a tener también consigo una mayor carga de morbilidad, o sea, una mayor cantidad de enfermedad. Ahora, sabemos hoy en día también que la obesidad es un factor de riesgo para distintos tipos de neoplasias, y esta es una publicación que salió en el año 2018, avalada por el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, donde identificó cuáles eran los cánceres que tenían asociación con el sobrepeso y la obesidad. Y lo que encontró fue que los principales cánceres que se asocian con la obesidad son el cáncer de tiroides, el cáncer de mama, en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de hígado, el cáncer de vesícula, el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon y recto, el cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de riñón, el mieloma múltiple y el cáncer de esófago. Entonces, estos son los 13 tipos de cáncer que se han visto están estrechamente asociados con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, vale decir que si evitamos el sobrepeso y la obesidad, pues también podríamos reducir e incluso evitar el desarrollo de alguno de estos tipos de tumores. Pero uno puede decir, oye, pero ¿de qué manera la obesidad me va a producir cáncer? Tú me estás mintiendo. Y eso en realidad no, ya está estudiado también. Más o menos un resumen que me pareció muy amigable es el que les traigo a continuación. Cuando nosotros consumimos un alto consumo de energía, tortas, chocolates, los pasteles, ¿no? Hoy en día es muy frecuente que cuando existe el cumpleaños de un compañero de trabajo, existe no sé, un evento bonito dentro del servicio, una reunión familiar, compra una torta, ¿no? Y si es con chocolate, mejor, más cariño le tienen. Pues esto lo que hace es darnos una sobrecarga de energía a nuestro cuerpo. Si a eso le sumamos que no hacemos actividad física, pues en nuestro cuerpo va a generar un balance positivo de energía. ¿Y esto qué causa en nuestro interior? Causa muchísimos eventos, pero digamos que los principales son el aumento de una hormona que se llama leptina, el aumento de la insulina, de la secreción de insulina, porque como sabemos, la insulina es una hormona que es secretada por el páncreas, que lo que hace es controlar los niveles de glucosa dentro de nuestra sangre, y por último, la elevación de un factor de crecimiento derivado de la insulina. Entonces, estos 3 puntos son claves porque tanto la leptina a nivel del tejido grasoso de nuestro cuerpo, a nivel de la grasa, actúa favoreciendo la lipoinflamación, es decir, la inflamación de la grasa. Y la inflamación como tal es un factor que va a generar inestabilidad en el genoma, en el ADN, en el núcleo de las células y condiciona el desarrollo de cáncer. Asimismo, la lipoinflamación va a favorecer
el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. El nombre técnico es neoangiogénesis. Y esta neoangiogénesis o la creación de vasos sanguíneos va a favorecer que los tumores pues tengan un suministro de energía. Es decir, el propio tumor genera su propio vaso sanguíneo para que se pueda alimentar y pueda crecer. Por último, la inestabilidad del genoma. El genoma se muta con mucha mayor frecuencia y también va a producir alteraciones en la producción de la energía. Ahora mismo, también la insulina lo que va a producir es una mayor disponibilidad de estrógenos, y estos estrógenos son hormonas que todas las mujeres lo tienen, pero cuando tenemos pacientes obesas, esta carga es mayor, va a permitir que las células tumorales eviten ser suprimidas. Normalmente nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa que destruye a las células tumorales, pero cuando tenemos mucha cantidad de estrógenos, esto va a permitir que esas células tumorales eviten ser suprimidas. Por último, evaden la muerte celular y favorecen el crecimiento del tumor. Entonces, por todos estos mecanismos, la obesidad puede producir cáncer. Entonces, la segunda recomendación que nos dio, ya nos vamos quedando con la primera, que es mantener un peso saludable, es la primera recomendación en cuanto a la dieta. La segunda recomendación que nos da este consenso es realizar actividad física. Y es que mantenerse físicamente activo debe ser una necesidad para todos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar es que el realizar actividad física es considerado hoy en día un preventivo, un factor protector para evitar el desarrollo de cáncer. Y no lo digo yo, lo dicen estos estudios. Por ejemplo, este es un ensayo clínico, es una revisión sistemática y un metaanálisis, digamos, el nivel más potente de evidencia científica que tenemos, en el cual se estudiaron alrededor de casi 20.000 pacientes, pacientes que habían sido sometidos a una cirugía colorectal y que luego de haber sido operadas se les hizo un seguimiento y se compararon aquellas que realizaban actividad física versus aquellas que no la hacían. Y lo que encontraron en este metaanálisis es que el ejercicio va a condicionar una reducción del riesgo de muerte de casi el 40%. Entonces son cifras que son realmente llamativas, porque si a usted, señora, le dicen que haciendo ejercicio va a reducir el riesgo de que el cáncer lo mate, pues obviamente le va a poner mucho más énfasis y va a tener mayor cuidado por realizar este tipo de actividades, porque sé que finalmente me va a beneficiar. Entonces, esta es la razón de por qué es importante realizar actividad física. En otro tipo de neoplasia, también traigo acá un metaanálisis y revisión sistemática. Recalco que estos son los niveles de evidencia más fuertes, más potentes que tenemos en la medicina y en general en la ciencia. Encontramos que la actividad física en aquellos pacientes con cáncer de mama que han podido sobrevivir a este cáncer de mama es realmente llamativo. ¿Por qué? Porque lo que hizo este estudio fue seguir a diversos ensayos clínicos, logrando alcanzar casi una cohorte de 23.000 pacientes, un poco más de 23.000 pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, y lo que hizo fue igual, hacerles un seguimiento de acuerdo a la actividad física que ellos realizaban. Y lo que concluye este metaanálisis es que la actividad física, luego del diagnóstico del cáncer de mama, estuvo asociada con una disminución de la mortalidad del 42%. Aterrizando estos conceptos en el día a día, si usted tuvo un cáncer de mama, tiene la obligación de hacer actividad física. ¿Esto por qué? Porque ya lo dice este ensayo. Disminuye la posibilidad de mortalidad de casi un 42%. Así que son cifras que a veces uno no les presta atención, pero los ensayos clínicos están ahí para poder analizarlo. Recalco que esto no lo digo yo, lo dicen la ciencia. Ahora bien, la tercera recomendación es en relación al consumo de verduras. Y es que cuando uno ve este gráfico, para algunos puede resultar apetitoso, para otros no tanto, pero lo que nos dice esta recomendación es que debemos consumir una dieta rica en cereales integrales, verduras, frutas y legumbres. Mucha de la información que voy a presentar deriva de otras latitudes, y es que lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos ensayos de este tipo, y es por eso que recurrimos a literatura anglosajona, a literatura americana, para poder extrapolar capaz algunos conceptos y aplicarlos a nuestra realidad. Según este ensayo de la CDC, pocos adultos comen la ración recomendada de frutas y verduras. Yo creo que en nuestro país no es la excepción. En este ensayo encontraron que aproximadamente el 12% de su población comía 1,5 porciones a 2 porciones de fruta al día. Principalmente
en las mujeres y sobre todo aquellas que tenían más de 31 a 50 años. Y encontraron que la ingesta promedio de frutas es una fruta al día. Yo creo que en nuestro país probablemente hay hogares en los cuales ni siquiera una fruta al día se consume, ¿no? Y eso es algo de terror. Encontraron también en este ensayo, en este estudio, que prácticamente el 9% de la población comía de 2 a 3 porciones de vegetales. Nuevamente las mujeres, ¿por qué? Porque tienen un mayor cuidado por su imagen, por su salud, y consumieron una mayor cantidad de vegetales. Y encontraron también algo que es sumamente peligroso, que los jóvenes, ¿no?, de 18 a 30 años, el 9% consumía frutas y casi 6, 7% vegetales. O sea, cifras realmente bajas. ¿Y esto por qué es relevante? Porque lo que sabemos hoy en día es que si comemos una mayor cantidad de fitoestrógenos, es decir, alimentos que tienen soya o linaza, o vegetales crucíferos, aquellos que tienen las hojas en forma de cruz, ajo, cebollas, kion, té verde, lo que se ha visto es que este tipo de alimentación va a prevenir el desarrollo de cáncer. ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, se realizó un ensayo clínico, un estudio epidemiológico, en el cual se hizo un seguimiento de casi 2.000 pacientes con cáncer de mama durante 3 años y encontraron que la soya, al tener un derivado denominado isoflavona, esta ingesta de soya es ampliamente consumida en la población asiática, en la población china. Y lo que encontraron fue que el consumo de soya puede reducir el riesgo de recurrencia, o decir, de que el cáncer regrese, en aquellas mujeres que han sido tratadas con tamoxifeno, pero sobre todo en mujeres postmenopausia. Así que hay muchas pacientes que a veces llegan a la consulta, doctor, pero me han dicho que la soya me va a dar cáncer, va a alimentar a mi cáncer porque mi cáncer es hormonal. Eso es mentira, ¿ok? La soya, en realidad, no parece tener efectos contrapuestos al tamoxifeno y podría reducir incluso casi hasta un 50% de riesgo de desarrollar cáncer. Este es un ensayo clínico que se realizó en Shanghái, es un ensayo epidemiológico y nos confirma que la soya, pues sí debería ser consumida con la finalidad de prevenir el cáncer de mama. Ahora bien, una de las dietas que está muy de moda por los que existe hoy día, los influencers, ¿no? Hablan a diario de la dieta mediterránea. Probablemente alguna vez en la televisión hemos escuchado hablar de la dieta mediterránea, pero en realidad, ¿qué es esto? Esta es una dieta que, digamos, es muy consumida en Europa, ¿no? España es uno de los países que tiene esta dieta con mucha cotidianidad y establece como comida principal el consumo de frutas y verduras, pero en grandes cantidades, de manera diaria. Es decir, más de 2 raciones de frutas, más de 2 raciones de verduras, el consumo de aceite de oliva, de pan, de pasta, de arroz y otros cereales. Esto como comida principal, es decir, lo esencial, acompañado siempre o casi siempre de agua e infusiones de hierba. Ojo que dice agua, no dice cerveza, no dice gaseosa. Luego, como siguiente parte de la pirámide, también tenemos el consumo de derivados lácteos, ¿no? Quesos, por ejemplo, frutos secos, semillas de aceitunas, así como también en la siguiente peldaño de la pirámide, hierbas, ajo y cebolla. Y a nivel semanal, con una menor frecuencia, las carnes rojas. Fíjense acá, cada semana menos de 2 raciones. Eso es lo que se recomienda, menos de 2 raciones. Carnes procesadas, menos de 1 ración. ¿Pero qué hacen las mamás? ¿Qué hacen las mamás? Pues darle a los niños en la lonchera su embutido, su hot dog, ¿no? Es decir, desde tempranas edades estamos alentando una dieta realmente nociva, sin quizás saber el efecto terrible que tiene este tipo de carnes para el desarrollo posteriormente de cáncer colorectal, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un modelo de dieta mediterránea que me parece interesante de poder replicar, o al menos mirar con detalle. ¿Y por qué es esto importante? Porque según este estudio, este fue un ensayo publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual este ensayo denominado PREDIMED es un ensayo español que se hizo durante casi 6 años de seguimiento e incluyó más de 4.000 mujeres y las separó en grupos en los cuales les daba una dieta mediterránea más aceite de oliva, una dieta mediterránea más nueces, o simplemente el control dietético y la recomendación de reducir la grasa. Luego de un seguimiento de casi 7 años,
encontraron que de toda esta cantidad de pacientes, de 4.200 pacientes, más de 4.200, se detectaron 35 casos de cáncer de mama. Y lo que encontraron fue que la reducción del riesgo era realmente importante para aquellos pacientes que tenían una dieta mediterránea con la adición de aceite de oliva. Entonces, es importante el consumo del aceite de oliva, sin duda, y tener una dieta mediterránea también, porque como podemos apreciar acá, puede prevenir el riesgo de cáncer de mama. Ahora bien, ya vimos las recomendaciones sobre lo que deberíamos hacer y ahora vamos a ver las recomendaciones sobre lo que no deberíamos hacer. Y lo primero es lo que ven ahí, la comida chatarra. Esta comida que hoy es tan popular que muchas veces cuando las familias salen al mall, al Real Plaza, acá en Trujillo, supongo que en Piura, Tumbes debe ser algo similar, lo que hacen es, vamos a comer lo que haya. Y lo primero que dicen a los niños, comida chatarra, tu hamburguesa, porque te portaste bien, ¿no? Porque sacaste buena nota del colegio, vamos, te doy tu hamburguesa. Pues esto es un crimen. ¿Por qué? Porque la comida chatarra va a generar un mayor riesgo de cáncer. Esta recomendación que da el consenso que les estoy mostrando y del cual estamos hablando, indica claramente que se debe limitar el consumo de comida rápida. Comida rápida entre comillas, para mí es comida chatarra. Esto de comida rápida es una forma delicada de llamar las cosas por son. Esto es comida chatarra, no es comida rápida. Pero bueno, el consenso lo señala así, limitar el consumo de comida rápida y otras carnes procesadas ricas en grasas, almidones y azúcar. ¿Por qué? Lo que encontró este consenso fue que, y lo dice literalmente, las carnes procesadas ricas en grasas, almidones o azúcar incorporan un grupo de características que facilitan su consumo. ¿Por qué? Porque cualquiera que ve eso, yo de niño probablemente, y ahora quizás en algunas ocasiones, veo esto y sí, me causa apetito, ¿no? Y es que estas carnes procesadas son altamente apetitosas, tienen una gran cantidad de energía y son fáciles de acceder y almacenar. Entonces nos saca de apuro, lo saca de apuro a la esposa, de repente en ese momento no quiso cocinar algo, pide su hamburguesa, ¿no? Y es por esto que esto también, el consumo masivo de esta comida chatarra y su fácil acceso, pues permite que hoy en día muchas familias tengan como normal el consumir este tipo de comida sin saber el daño y el perjuicio que les ocasiona. Y como en el país de las locuras, vale la pena preguntarse cuánto cuesta una hamburguesa. Y creo que probablemente debe estar alrededor de los 8 o 10 soles, me puedo equivocar, versus cuánto cuesta un kilo de fruta, ¿no? Entonces, a veces parece mentira, pero en otras latitudes, el gobierno establece y alienta la reducción de costos de alimentos saludables, ¿no? Alienta que, por ejemplo, los precios de las frutas sean baratas y sean obviamente más accesibles. Pero si yo tengo solo 10 soles y tengo hambre en ese momento, probablemente no me compre un medio kilo de manzanas, sino me compraré una hamburguesa, ¿no? Y es por esto, por el costo. Y es que parece mentira, y es de terror, ver cómo nuestros políticos, ¿no? En el Congreso, dictan medidas que tratan de favorecer, por ejemplo, esta ley de los octógonos, ¿no? Que señala con claridad los alimentos que son altos en A, B o C cosas dañinas. Ya, eso, por ejemplo, a los políticos no les gusta y pretenden eliminar. Entonces, vivimos en un país de locos, pero dentro de nuestra locura hay que rescatar lo bueno. Ahora bien, la quinta recomendación, gaseosa, ¿no? Y las bebidas gaseosas, pues también están al alcance, ¿no? Incluso en los hospitales, ¿no? En nuestros hospitales, ¿qué ocurre? Que tenemos un dispensador y en el dispensador, ¿qué hay? Encuentran usualmente gaseosa. Y es que esta recomendación del consenso señala con claridad también que se debe limitar el consumo de bebidas azucaradas y principalmente deberíamos consumir agua y bebidas sin azúcar. Pero tenemos la mala costumbre de consumir gaseosa y tenemos, me incluyo, porque sí, durante mis épocas de estrés de la residencia, durante mi rutina del trabajo, pues sí, también apelo a las gaseosas y creo que es una mala costumbre que todos deberíamos desterrar. Y cuando se han hecho estudios, lo que se ha encontrado, por ejemplo, este de acá, es un estudio francés publicado en el año 2019, en el que encuentra una asociación positiva entre el consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de cáncer. Hay un riesgo adicional de casi el 20% de tener más cáncer que aquellos pacientes que no la consumen. Y acá podemos elucubrar diversas hipótesis, porque finalmente estos estudios epidemiológicos nos permiten elucubrar hipótesis, ¿no? Preguntarnos el por qué, cuestionarnos. Entonces, este estudio francés establece que hay una asociación positiva entre el consumo de bebidas gaseosas
y el riesgo de cáncer en global, pero también en específico de cáncer de mama. Y lo que se piensa es que este riesgo de cáncer es debido al aspartano, un edulcorante artificial que tiene pues un efecto tremendamente dañino en nuestro cuerpo y que es muy cotidianamente empleado en las bebidas gaseosas. Así que las bebidas gaseosas, aparte de todos los perjuicios que generan a nivel de la diabetes, a nivel cardiovascular, también pueden condicionar cáncer. Así que si por diabetes no lo, digamos, como que no le hacían mucho caso al límite de consumo de bebidas gaseosas, pues piénselo bien, porque esto también podría producir cáncer. Por último, la recomendación número 6 tiene que ver con las carnes rojas. Y es que el consenso señala con claridad que debemos limitar el consumo de carnes rojas y procesadas y no comer más que cantidades moderadas de carne, vacuno, cerdo y cordero. ¿Pero qué hacemos nosotros? Corriendo, apenas nos pagan a fin de mes, a la parrilla, ¿no? Y si tenemos un poco más de disponibilidad, ya es una tradición que los sábados, la parrillita en la casa, ¿no? Y esto se ha vuelto prácticamente una costumbre. Y esto asociado a los riesgos que tiene el consumo de los alimentos ahumados, pues aumenta también el riesgo de cáncer gástrico por la cantidad de nitrosaminas que tiene en su interior. Entonces la recomendación en concreto es comer muy poca cantidad, si es posible evitarla mejor, ¿no? El consumo de carnes ultraprocesadas. ¿Y por qué? Porque lo que se ha visto en este ensayo, por ejemplo, es una relación prácticamente lineal. En aquellos países que tienen un alto consumo de carne rojo, ¿no? Per cápita, a nivel de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, pues existe una mayor cantidad de ¿qué? De cáncer colorectal en mujeres. Entonces, los países que tienen esta mayor relación, pues son Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, pero démonos cuenta que casi todos los pacientes pues tienen una relación lineal. Entonces, el riesgo está dado y es evidente que mientras mayor es la ingesta de carnes rojas, como fue en Nueva Zelanda, mayor también es la cantidad de cáncer de colon. Entonces, el exceso de carnes rojas va a producir mayor riesgo de cáncer de colon. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es clasificar a los carcinogénicos, es decir, sustancias que pueden producir cáncer, de acuerdo a esta probabilidad. O sea, qué tan probablemente podrían producirnos cáncer. Y la probabilidad es, como ustedes pueden apreciar acá, la carne, los hot dogs, salamis, que se usan en las pizzas, por ejemplo, tiene una probabilidad alta en un primer lugar. Y en un segundo lugar, la carne de cerdo, carne vacuna. Entonces, esto está ya reconocido por la OMS. Entonces, no es un invento, no es una locura, es simplemente la información que les estoy compartiendo. La recomendación número 7 tiene que ver con el consumo de alcohol. Y es que cuando uno busca prevenir el cáncer, para la prevención del cáncer es mejor evitar el consumo de alcohol. No dice disminuir, ojo. Si tú quieres prevenir el cáncer, pues tienes que evitar el consumo de alcohol, es decir, no beber. ¿Por qué? Porque el alcohol o etanol, pues lo que hace dentro de las células es funcionar y ser metabolizado a nivel del hígado en una sustancia denominada acetaldehído. Y este acetaldehído es sumamente peligroso porque cuando está en grandes cantidades circulando en nuestro cuerpo puede generar daños en el ADN, reordenamiento de los cromosomas y además puede unirse al ADN y formar bucles, ¿no? Entonces, todos estas vías pueden condicionar un mayor riesgo de cáncer. ¿Y qué tipos de cáncer? Pues el alcohol ya está bien estudiado también, que puede aumentar el riesgo de cáncer a nivel de cavidad oral, cáncer de boca, cáncer de lengua, de orofaringe, cáncer de mama en mujeres, cáncer de colon y recto, cáncer de hígado y cáncer de esófago y laringe. Es decir, el alcohol produce alrededor de 7 tipos de cáncer, por lo cual es sumamente importante que evitemos su consumo si queremos reducir, pues obviamente, el riesgo de estas enfermedades. Ya para terminar, pues quiero hacer un resumen de lo que hemos podido conversar hasta el día de hoy. Recordar que es importante mantener un peso ideal y recordar siempre que la obesidad, el obeso es el que está enfermo. Mantener la actividad física, consumir una dieta rica en cereales, limitar el consumo de comida chatarra, limitar el consumo de carnes rojas y también el consumo de gaseosa, evitar el consumo de alcohol y además algunas recomendaciones finales que nos dan es evitar el uso de suplementos para prevenir el cáncer. Una pregunta muy frecuente que tenemos también en la consulta es, doctor, ¿me ayudará a que me ponga vitamina C? No, es una pregunta muy común.
sobre todo para tolerar la quimio. Y esto es mentira. No hay una evidencia científica fuerte de que el paciente que reciba vitamina C endovenosa, pues tolere mejor la quimio o prevenga el riesgo de cáncer. Entonces no tiene sentido, no gaste su dinero, no le va a ayudar ni tampoco lo va a empeorar el que reciba o no vitamina C. Entonces, los famosos suplementos, OmniLife, Herbalife, hay varias marcas hoy en día que están muy de moda, ninguno de estos puede prevenir el cáncer. Así que no se deje engañar, no se deje estafar. Ningún suplemento hoy en día va a prevenir el cáncer. Por último, este foro recomienda que las madres den de lactar a sus bebés si es que no tienen contraindicación para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto también se ha visto que puede reducir el riesgo de cáncer de mama. Entonces, esto ha sido la conversación en términos generales para conocer algunas recomendaciones para el manejo de la dieta de pacientes con cáncer y dispuesto, licenciada Ali, para contestar algunas preguntas. Acá les comparto mis redes sociales y mi correo por si alguno de ustedes desea hacerme algún tipo de consulta. Encantado de poder conversar. Así que, licenciada Ali, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Joan. La ponencia es muy interesante, como siempre le he dicho, es un tema de bastante conocimiento y apertura para la población en general. Y sobre todo a estas alturas que sabemos que durante la pandemia hemos tenido bastante gente con un sobrepeso, ¿no? Y sobre todo que hemos visto que las estadísticas de cáncer han venido en aumento y este es uno de los factores de riesgo que conllevan a este problema. No sé si alguien de la sala, por favor, tuviera alguna pregunta para el doctor Moreno. Bueno, la verdad bastante complacido yo porque tenemos una sala rebasada de participantes. Creo que es un tema interesante para nuestra población y por lo mismo creo que tenemos... Muy buenas tardes. Yo sí podría hacer una consulta. Sí, Sí. adelante. Muy buenas tardes. ¿Estará indicado el consumo de verduras crudas para el tratamiento del cáncer? Porque nos indican que no. El tema de la preparación de las verduras es quizás el problema. Lo que ocurre es que muchas veces las verduras no siempre están guardadas, almacenadas con la mayor higiene posible. Y cuando un paciente recibe, por ejemplo, quimioterapia, la quimioterapia va a generar, en términos globales, una disminución de las defensas del paciente. Entonces, si el paciente no tiene buenas defensas y por ahí consume un alimento que tuvo un grado pequeño de contaminación, pues va a ser suficiente para que el paciente comience a hacer diarreas. Entonces, quizás la restricción en los pacientes que están con quimioterapia, pues sea una preparación, una limpieza exhaustiva de las verduras o la posibilidad también, pues, de prepararlas a medio cocer, ¿no? Que creo es una recomendación de nuestros amigos nutricionistas. Muchísimas gracias, doctor. Señorita Natalie, muchísimas gracias por su pregunta. Señora Juana Gracias a Luz, usted. Gracias, doctor. señora Juana Luz, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la información. Quisiera saber también por qué limitan el consumo de leche o de sus derivados, tanto en la paciente que tiene un cáncer o solo es para la paciente que tiene cáncer o para todos en general, para prevención de cáncer. Es una muy buena pregunta, señora Juanita, porque justo esto no lo puse en la diapositiva porque me parece que es un tema controversial. Y les explico por qué. Lo que pasa es que la leche tiene muchos beneficios, ¿no? Los productos lácteos en general tienen muchos beneficios, como por ejemplo, servir como una fuente de fibra, de proteínas y durante la lactancia hasta de inmunoglobulinas, es decir, defensas que la madre le pasa al bebé. Pero el problema es que hay algunos ensayos dispersos que han encontrado que la leche podría, y es en condicional, podría producir un mayor riesgo de cáncer de próstata en varones y de cáncer de mama. El problema es que estos ensayos tienen muchos cuestionamientos en la metodología y en el desarrollo. Y es por ello que todavía no sabemos a ciencia cierta si es que de manera fehaciente, como los estudios que he mostrado, pueden producir un mayor riesgo de cáncer. Es por ello que se limita todavía decirle con seguridad a usted, sí, la leche la puede sí o sí comer, o tome su leche sí o sí, porque podría producir
este tipo de neoplasias. Entonces, a pesar de que la evidencia no es sólida, no es concluyente, pues cuando la haya, seguramente ya tendremos una noción más clara de recomendarla o no, pero de momento, si existe una fuente adicional que pueda reemplazar a la leche, pues preferible usarla, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Moreno. Señora Juanita, ¿está aclarada su duda? Sí, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Juanita. Candy, adelante. Buenas tardes con todos, doctor, buenas tardes. Una consulta con respecto a este tema. A muchos pacientes se les escucha el consumo del cuy, que sabemos que es muy rico en proteínas, al menos en esta etapa de tratamiento de quimioterapia que vienen recibiendo, pero ellos de preferencia quieren consumirlo al cuy tierno, que según ellos son más ricos nutricionalmente hablando que un cuy adulto. Bueno, ya había escuchado en ponencias anteriores que no hay diferencia, pero sí me gustaría que hay algunos pacientes escuchando que usted aclare tal vez esa duda que a veces presentan. Gracias. Bueno, es una pregunta excelente también, ¿no? Porque para empezar, que a mí el cuy me encanta y creo que a muchos de acá de nuestra región también el cuy es un plato altamente valorado. El cuy es una fuente de proteínas y las proteínas sirven para que nuestro cuerpo pueda tener una fuente de aminoácidos y una vez que los aminoácidos están en nuestro cuerpo, pueda sintetizar nuestro propio cuerpo algunas proteínas que requiera para todo el proceso metabólico que desarrolla. Entonces, no tengo una respuesta exacta para decirle cuál es el que tiene la mayor cantidad de proteínas, porque honestamente no sé de la existencia de un ensayo que haya buscado comparar la cantidad de proteínas de un cuy pequeño versus la de un cuy grande, que sería lo ideal, ¿no? Discúlpenme, yo a veces baso mis opiniones en las referencias bibliográficas y me he puesto una pregunta muy difícil porque no tengo una respuesta. Entonces, mi recomendación sería que si es que hay la intención de comer cuy, pues que lo haga. Finalmente es una fuente de proteínas. Yo diría que daría lo mismo comer uno pequeño que uno grande, básicamente tratando de llegar a la ración, ¿no? Ideal de cantidad de proteínas. Obviamente, el tema de cuánta cantidad de proteínas, creo que eso deberíamos conversarlo con nuestros amigos nutricionistas para que ellos nos puedan establecer una dieta en función de nuestro peso, la talla, el requerimiento, etc. Pero creo que de manera global, yo diría que comerlo pequeño, el cuy pequeño, comer un cuy adulto, pues vendría a ser lo mismo, ¿no? Con la salvedad de que no tengo la evidencia científica que me respalde. Muchísimas gracias, doctor Moreno. En vista a que por el interno no hay ninguna otra pregunta. Buenas tardes. Sí, María Burgos, ¿tiene Sí, pregunta para el doctor? Sí. Buenas tardes, Adelante. doctor Joan. Buenas tardes a todos los conectados. Quiero hacer una consulta. Mire, yo he escuchado que pacientes diagnosticados con cáncer, el doctor les indica de que tiene que ver mucho sus utensilios donde ellos ya van a comenzar a consumir o preparar sus alimentos. Eliminen el teflón, vean sus ollas que no es del aluminio. O sea, quisiera saber si eso influye bastante en lo que es el uso, ya que sería bueno saberlo porque no debemos esperar tener esta enfermedad para realmente cambiar nuestro estilo de vida, más que todo nuestro estilo de alimentación, ¿no? Correcto. Es una pregunta muy interesante porque me permite recordar que existe, por ejemplo, una ley. Hoy en día podemos recordar que en el gobierno existe una ley ya promulgada para limitar el uso de utensilios que tengan que ver con el tecnopor. ¿Y esto por qué? Porque el tecnopor, cuando es sometido a altas temperaturas, los materiales que contienen derivados de ácidos de carbono, polivinilo, si no me equivoco el nombre, pues tienen un mayor riesgo de producir cáncer. Entonces, la recomendación sí sería limitar los productos sintéticos, ¿no? Ya que esta interacción entre el calor a altas temperaturas, por ejemplo, ¿no? en el tecnopor, meten el pollo a la brasa, que justo sale la brasa, pues eso es una bomba de tiempo, ¿no? Y está prohibido su uso. La recomendación ahora que usted me pregunta sobre el utensilio que debería usar, pues los que usamos de metal están bastante bien, siempre y cuando tengan las medidas higiénicas del caso, pero sí es importante recordar que muchas de las recomendaciones que damos a los pacientes oncológicos es en función de su estado de inmunosupresión, es decir, que tienen las defensas un poco más bajas, un poquito más bajas que un paciente normal, y es por ello que los cuidados van sobre todo desde el punto de vista de prevenir infecciones. Entonces,
el que use o que tenga un solo utensilio para él mismo, el que pueda tener un ambiente propio, que esté aislado de muchas personas durante la quimio, durante la neutropenia, por ejemplo, son algunas recomendaciones en global, ¿no? Pero que sí, de hecho, que tienen una validez. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, disculpe una consulta. Ya que usted mencionó que bien el azúcar no podríamos consumirlo de todo, ¿podríamos sustituir eso con los edulcorantes, por ejemplo, que son de stevia, esplenda, o de repente con miel de abeja, o tampoco? Sí, sin duda. Las formas de glucosa, en realidad, perdón, de azúcares, es un tema también de eterno debate, ¿no? Porque muchos de los edulcorantes que usábamos de manera tradicional, pues lo que hacen es generalmente producir niveles altos de insulina cuando ingresan a nuestro cuerpo, y al producir niveles altos de insulina, lo que van a causar, pues obviamente, es que esta insulina pueda actuar como un factor de crecimiento y además que pueda condicionar el desarrollo potencial de cáncer debido a su uso. Entonces, ahí surgen estos productos de glucosa similares a la glucosa. En el caso, por ejemplo, de la esplenda es sucralosa, es el nombre químico, ¿no? de este tipo de edulcorantes artificiales. En general, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, hay una institución que se llama el NCI, es el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y lo que esta institución ha encontrado que, por ejemplo, hay algunos ensayos de laboratorio que han vinculado la sacarina en altas dosis con el riesgo de cáncer de vejiga en ratas. Eso fue por los años 80 más o menos, y es por eso que, por ejemplo, se retiró su uso del mercado. Lo que sabemos hoy en día es que hay estudios epidemiológicos que se usan con mucha frecuencia, y lo que se informa es que, si bien es cierto, hay un riesgo menor de cáncer en comparación con las bebidas artificiales de glucosa, hay un riesgo pequeñamente superior, pero que no llega a ser significativo. Entonces, a modo de conclusión, lo que dice es que si se puede evitar los edulcorantes superficiales también, pues va a favorecer que eso disminuya el riesgo de obesidad, de sobrepeso, incluso hasta el cáncer. Mi recomendación sería es que si podemos tener un consumo mínimo, mejor. Pero hay muchos pacientes que, por ejemplo, no toman una taza de avena y le agregan 4 tazas soperas, ¿no?, en su taza. Entonces, eso obviamente es una cantidad sumamente alta. Yo diría que el tema de las raciones deberían ser discutidas con los nutricionistas, pero particularmente para mí la recomendación sería una cantidad muy baja, ¿no? Tipo, no sé, media cucharada en el mejor de los casos. Porque también tenemos el otro extremo. Hay pacientes que son muy pegados a la letra y cuando están en tratamiento con quimio, regresan adelgazados, ¿no? Tengo una paciente que ella es muy, muy, muy pegada a la letra y le dijimos que tenga cuidado con su dieta, y ella lo entendió como que no tenía que comer sal, no tenía que comer azúcar, y al final perdió 5 kilos, no por la quimio, sino por la dieta. Entonces es importante que todas estas recomendaciones sean tomadas de manera individual. Yo creo que no hay una regla para todos, que calce para todos, sino de manera individual, y es por eso que cada caso debería ser discutido con su oncólogo de cabecera. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Le agradecemos enormemente de parte del Departamento de Promoción de la Salud, Dirección de Control del Cáncer, por su participación en este tema de qué es dieta y cáncer. Agradecemos a los participantes también por las preguntas. Con respecto a lo que son las preguntas, sería importante que tengan relación dieta con cáncer. Ya vamos a tener más adelante alguna ponencia también con nutricionista para que puedan también realizar algunas dudas que han quedado presentes, ¿no? Doctor, hay una pregunta. Miguel, adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes, licenciada Alicia. Una consulta, doctor, que, bueno, estaba escuchando, era que los jugos de fruta producían hígado graso. No sé si será cierto eso. Y la segunda pregunta era referente a las frutas y verduras con los pesticidas, los insecticidas, ¿no?, que contienen esas frutas, si es que de alguna manera se pueden eliminar esos insecticidas, esos pesticidas que le echan para poder consumirlo. Son preguntas de verdad interesantes y creo que son difíciles de responder por un oncólogo. Yo en realidad considero que sí, definitivamente los jugos, cuando tienen una gran cantidad de azúcar en su composición, o
de durazno, por ejemplo, ahí no muy conocido, no voy a decir la marca, pero conocemos todos, tiene una gran cantidad de azúcar. Incluso cuando uno lo prueba, el azúcar es horrible, terrible, ¿no? Uno no lo puede, y eso es lo que le damos a nuestros hijos. Es cierto, en Internet hay información de todo tipo e incluso hay algunos que señalan que esto podría favorecer el hígado graso. Pero recordemos que el hígado graso es una condición patológica en el cual existe un mayor acúmulo de grasa dentro de la periferia del hígado. Entonces, a decir que solo porque consumí jugo de frutas me causó hígado graso, yo creo que no es así, más bien debería ser una cuestión multifactorial. Entonces, sí tiene mucha glucosa, pero de ahí a que produzca hígado graso, lamentablemente tengo algunas dudas. Ahora, con el tema de los insecticidas, también es una pregunta difícil para un oncólogo, porque lo que sabemos es que hace poco ha salido en los medios, por ejemplo, que en hipermercados, supermercados muy grandes de la ciudad de Lima, pues tienen algunos productos, verduras, vegetales, con niveles sumamente altos de pesticidas y de sustancias tóxicas. Entonces, si hay forma de prevenir o de evitar este daño, la verdad no lo sé. Yo no sé si es que realmente bastaría con una limpieza sumamente cuidadosa con agua. No sé si esto sea suficiente para quitar los pesticidas, probablemente no, pero llama la atención, ¿no? Que en nuestro país pues se den este tipo de cosas. Y si eso pasa con los supermercados más grandes, pues la verdad no sé qué pasará con los otros a los que no estamos mirando. Entonces, nos ponen sobre alerta porque, claro, debería existir una regulación, una vigilancia, una legislación que se encargue de protegernos a nosotros como consumidores, ¿no? Eso sí ocurre en otros países porque, por ejemplo, ¿no? Cuando exportan de acá un determinado producto, verdura, para Europa, para Estados Unidos, tienen que cumplir una serie de estándares. Y ahí sí los cumplimos, como peruanos, como exportadores sí los cumplimos, pero cuando se trata del mercado local, pues nos hacemos de la vista gorda y pasa lo que ha ocurrido, que es un escándalo, sinceramente, ¿no? Que tengamos niveles sumamente altos de sustancias pesticidas, plaguicidas, pues obviamente es un escándalo, ¿no? Entonces, lamentablemente no tengo una respuesta para eso, para esa pregunta, pero creo que se me ocurre que capaz una limpieza exhaustiva, ¿no? Pero quizás no soy el indicado de poder responder. Muchísimas gracias, doctor Joan. Gracias, doctor. Ha sido una excelente participación y ha quedado muy claro que, vuelvo a repetir, con respecto a lo que es la alimentación, es un factor de riesgo que tenemos que tener bastante en cuenta si tenemos y queremos hablar acerca de prevención de cáncer. Muchísimas gracias, doctor Moreno. A todos los participantes se les está pasando a través del chat un link para que puedan registrar su asistencia. Aprovechar el momento también, doctor Moreno, que por el interno están agradeciendo, la están felicitando en muchas oportunidades, muchos mensajes de felicitación por la ponencia brindada. Muchísimas gracias, doctor. Mí, hasta la sí, próxima. licenciada Ali, para mí es un placer, usted lo sabe. Interactuar con la población creo que es importantísimo porque ocurre un tema de desinformación, ¿no? Nuestra población, lamentablemente, no todos tienen el acceso a información confiable. Muchas veces creemos en lo que nos dice San Google, ¿no? O San Google, y damos por válido lo que podemos encontrar ahí. Entonces, creo que este tipo de espacios son importantes para transmitir a la población información validada científicamente para que puedan ellos mismos tomar sus conclusiones, ¿no? Entonces, yo agradezco y valoro también el esfuerzo que hace su departamento de promoción de la salud por desarrollar este tipo de actividades que creo finalmente van a redundar en beneficio de nuestra población. Les agradezco a todos también por estar muy conectados y por sus preguntas, así que un amigo más a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Doctor, hay una información acá, me están diciendo gracias, doctor. La trazabilidad en el Perú no es llevado al 100% de manera minuciosa. De ahí los problemas como los que aparecieron sobre los pesticidas. Parece que nos están dando un pequeño aporte. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.